Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Informática Café Sin Filtro. Se asustaron, ¿ah? Creían Tarde, que ¿qué era tal? ¿Cómo tuerca. están? No, no era tuerca, era Era informática. informática, así Así es. que, oso. Famoso. Quedaron con las ganas, quedaron con las ganas. Sí, sí, no tienen que venir los días lunes. No, tuerca es para los días lunes. Acá Sí, estamos, pues, los sí, pues. computines, los cabezas de procesador, los nerds, los ñoños, no sé, Que se, póngale que se, nombre. que se unan todos. Así es. Sí, Pero pues. al final, ¿quiénes los que están forrados? Todos los ñoños. Bueno, Zuckerberg, este gallo Gates, ¿cómo se llama? sí. Es por la tecnología en general, Besos, como se dedican a sí, tecnología, hoy en día la puros nerds, tecnología vende exactamente, innovación y todo eso, así que claro. exactamente. Y además que eh, los autos necesitan de nosotros. Así que bueno, Así es. Bueno, el día de hoy, para los que se estén uniendo y para los que estén ya con nosotros, el día de hoy vamos a ver seguridad informática, así como tipos de virus, como firewall, CDN, VPN, y diferentes cosas que suceden en el mundo informático o en el mundo digital y que siempre es bueno tener como buenas nociones de seguridad para cuidarnos respecto a las cosas que pueden sucedernos en el mundo digital. así es, así es. Bueno, y antes de empezar, Benja, no te he saludado, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú, Feol? Un gusto, como Yo, siempre. yo estoy bien viendo cómo llega poco a poco el otoño aquí. Poco a poco ya se nota, ya las temperaturas han bajado bastante. Estamos a 10 grados Wow, y mañana ya empezamos bajo 10 nuevamente, así que ya estamos en esas. buena, buena, súper. Ya O sea, comienza, no sé si súper, pero, ah, ya comienza, pero, pero para los computadores que están minando, muy buena noticia. sí, bueno, claro, para los que están mirando como nosotros, claro, Exactamente. sí, Esas pues, son buenas noticias. son buenas noticias. Bueno, ya ha estado subiendo Así. ahí el valor, ha estado fluctuando harto el valor del Bitcoin. Sí, Para los que estén ahí siguiendo el precio y el comportamiento del Bitcoin, ha ido bajando, subiendo. sí. Eh, El Salvador, recordar que ya está utilizando la moneda Bitcoin como cambio. Y ya está minando con energía Están minando, geotérmica. sí, sí, vi que pidieron así, hicieron una planta gigantesca de minado. Así Sí, es. no, increíble, Sí, pues increíble. entonces están en esa y nosotros qué estamos esperando. Así que bájense el CryptoTab. Al menos empiecen por eso. Si no tienen un computador potente, bájense el CryptoTab. Sí, pues, claro. Bájenselo, bájenselo. Empiecen a minar ya. No tengan miedo, Después no tengan miedo. no Y por tengan miedo. último, si no tienen cómo bajar el CryptoTab y su computador es demasiado lento, bueno, acá está el link que va, métanse en Pi, empiecen con Pi, empiecen por algo, También. pero hagan algo. Y No eso se que quedan Pi es ahí con súper la cuenta de fácil, ahorro que no da ni un peso. es ¿Ah? súper sencillo Pi además. Además, así Sí. que no, Y esto no sé. ya lo conversamos en un capítulo anterior, donde pueden encontrar información sobre criptomonedas, sobre Pi Network, sobre Bitcoin, Ethereum, cómo minar, etcétera. Así que les recordamos que pueden entrar al canal y buscar esos videos, suscribirse al canal, poner me gusta, dejar comentarios y activar las notificaciones para que les avise cuando hayan nuevos videos de parte del canal. Y por último, donar. Necesitamos Necesitamos donaciones. donaciones, no, aunque sea Lucas, da lo mismo. Lucas, tenemos Flow, tenemos Patreon, tenemos Super Chat, tenemos todo. Así que bueno. Benja, ¿por qué quieres empezar? Vamos a empezar mostrando una presentación, de todas formas. ¿Ya? Eh,
Oye, a propósito, ¿viste lo que está pasando en Estados Unidos y en Inglaterra? Sobre todo en Inglaterra ahora. ¿No? ¿Qué está pasando? A ver, No hay benzina. no hay combustible. No, en ciertas partes de Estados Unidos no hay combustible. En Wow. circunstancias que Estados Unidos produce combustible. En Inglaterra, camioneros parados varios días sin combustible. Wow. Sí, sí. Entonces prepárense y Evergrande va a dejarla grande. Ya, eso nomás, ahí se los dejo. Sí, dame un segundo que estoy revisando acá. Revise. Esta, ahí sí. Oye, te voy a contar una cosa. Dale. Estoy cambiando mi alimentación y para ¿Ya? desintoxicarme del azúcar, que no comemos mucho azúcar, Es me heavy. pusieron por un tema de salud, me ¿Ya? pusieron una dieta del terror. Es que el Oh, azúcar es muy malo, po, hace pésimo. El hace cuerpo se pésimo. acostumbra completamente al azúcar y después hace dependencia y te exige más y más y más. Adicción total, sí. Yo me gustaría tener un programa, bueno, este viernes estamos con Big Left, pero un día que tenga libre, los martes puede Sí, ser, con sí. algún médico que nos ayude con algunos temas, por ejemplo, el azúcar, algunas cosas, hablar un poco de medicina, Qué porque la entretenido. verdad es que hay poca información. Así que bueno, Yo voy a encuentro ver quién me súper puede ayudar en entretenido. esa. ¿Cómo? Qué buenos temas. Yo lo encuentro súper entretenido porque es un tema el tema del azúcar. Así, Exactamente. Así la que, dependencia que genera, las bebidas, exacto, los exacto. pastelitos, las comidas, carbohidratos que también se transforman en azúcar, etcétera. Así. Hay que consumir un poco de azúcar que es como lo justo y necesario como para el cuerpo, para el cerebro y ya está. Sí, pero tiene que ser carbohidratos lentos, hay todo un tema. Bueno, pero vayamos a lo nuestro. Ya, sí, claro. Bueno, entonces, como les habíamos comentado el día de hoy, vamos a ver seguridad informática, qué es y cómo protegerse. Entonces, Hola, bueno, mestizo. ¿cómo? Perdón. No, estaba saludando a mestizo rápidamente. Ah, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Cómo estás, mestizo? Un gusto. Buenas tardes. Bueno, entonces sí, pues la seguridad informática al final, ¿en qué consiste? ¿Dónde parte? Y la gran pregunta que vamos a intentar dilucidar, ¿dónde termina al final de cuentas? ¿Cierto? O si ¿Mm? termina esta en algún momento o no, que es una cuestión digna de preguntarse. Yo encuentro que pueden intentar responderla y nos pueden dejar sus comentarios, qué es lo que creen, si tiene fin, no tiene fin, etcétera. Eh, entonces, la seguridad informática consta, por ejemplo, de todas aquellas herramientas, ¿cierto? Y actitudes que nosotros podamos tener frente a una vida digital. La vida digital sería todas aquellas acciones y actitudes que tenemos frente a las redes sociales, frente a dispositivos móviles, frente a computadores, a la conexión con otras personas vía internet, con la conexión de dispositivos periféricos, pendrive, cámaras, controles, mouse, teclados, etcétera, a nuestros computadores. Y así también suma y sigue en diferentes áreas del mundo digital existen seguridades, tanto a nivel de software como hardware, como también temas actitudinales que son responsabilidades ya nuestras, de informarnos, de estar ojalá con conocimiento de cuáles son las formas en que nos pueden estafar o nos pueden vulnerar de alguna forma nuestra privacidad o nuestros datos, ¿cierto? O algo que tenga que ver con nuestros dispositivos digitales. Entonces, en definitiva, como la seguridad informática se refiere más que a lo informático duramente y propiamente tal como de informática, más que nada nos queremos referir como al mundo digital y a la electrónica de consumidor en general, porque es Ujú. aquella que es mayoritaria y como al ser consumidores tendemos a tener mayores responsabilidades y tendemos a cometer irresponsabilidades graves. Muchos las pueden conocer y las han vivido y las han experimentado de forma legal
de forma muy cercana, hay otros que no les ha sucedido y no conocen, o si conocen, igual se resguardan, etcétera. Todo lo que es las fotografías, qué se comparte, qué compartir, qué cosas, qué datos están públicos, qué otros datos no están públicos, qué tipo de datos son los que están recolectando las empresas a las que estamos conectadas, como Google, como Facebook, como WhatsApp, Instagram, etcétera. Qué datos son los que se les están entregando, y también a nivel más informático, como si nuestro computador está bien resguardado, cuáles son las amenazas con las que nos podemos encontrar, etcétera. Ya, entonces vamos a revisar hartas cosas que tienen que ver con la seguridad informática. Ya, entonces, dentro de los primeros elementos que consideramos que son relevantes y dentro de los más conocidos, evidentemente, es el poder tener, adquirir o instalar en nuestro computador o nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, puede ser una tablet o un teléfono móvil también, un antivirus. ¿Ya? El antivirus es un software o es un programa que estaría hecho para precisamente cuidarnos de los virus, ¿cierto? Por eso es antivirus, que en definitiva hace que nuestro computador esté protegido y esté siempre activamente vigilante de que no nos entren virus o no nos lleguen archivos que puedan ser malignos o que puedan aprovecharse de alguna vulnerabilidad de nuestro computador, ¿cierto? De nuestro dispositivo, para que no sea infectado. Los antivirus tienen diferentes características. Hoy en día existen una gama muchísimo más amplia que la que existía hasta hace 20 años. Hay muchas empresas que siguen hace muchos años, son pioneras en esto, y hay muchas otras que han cambiado, han sucumbido frente al tiempo, frente al mercado, frente a otras cosas. Hay algunos que están más presentes hoy en día que antes, hay otros que están menos presentes, etcétera. Una pregunta que es súper recurrente y que yo creo que es súper válida el de hacerse es cuál antivirus al final de cuentas es mejor que otro. Y yo creo que eso tendría que dar qué complicado. Otro programa completo, porque serían muchas aristas que tendríamos que analizar y al final de cuentas nos podríamos quedar con algunos cuantos nomás. Y claro, bueno, pensando siempre en versiones gratuitas, y después de las versiones gratuitas claramente que tenemos las versiones de pago que añaden funcionalidades extra, que añaden vigilancia extra sobre ciertos virus que no estarían en versiones gratuitas, al instalar ciertos servicios y ciertas cosas. Y bueno, claro, hay suscripciones mensuales, anuales, una vez pago, etcétera. Pero en definitiva el antivirus es un programa o es un software que se instala en nuestro dispositivo para cuidarnos y resguardarnos y protegernos de los virus que ese antivirus bajo esa versión pueda proteger. De ahí que sea relevante el mantener actualizado nuestro antivirus, porque en la medida en que nosotros mantenemos actualizado nuestro antivirus, el antivirus descarga listas de virus conocidos que no tenía antes y formas de poder aplacarlos y de poder resolverlos o solucionar los problemas cuando nos vayan a vulnerar o a infectar. Entonces, la idea es que en la medida en que podamos tener lo más actualizado posible nuestro antivirus, siempre va a ser mucho mejor porque va a estar más actualizado con nuevos virus potenciales que pudiesen aprovecharse, por ejemplo, de la vulnerabilidad de que justo el antivirus no estaba actualizado para este nuevo tipo de virus y al final de cuentas el antivirus termina siendo ineficiente o ineficaz, ¿cierto?, de resguardar la seguridad del equipo, pero caería no porque el antivirus de por sí no pueda solucionarlo o detectarlo, sino que estaría haciendo a propósito de que el usuario no mantuvo actualizado su antivirus y producto de aquello es que pasaría a tener un computador que podría ser altamente vulnerable por no tener actualizada la base de datos de virus que el antivirus necesita mantener para poder resguardar al equipo.
Y hay varios tipos de virus, po. Hay varios tipos, ahora está ahí no sé cuántas, hay los malware, los ransomware, bueno, ahí están los antiguos, los troyanos, los worms, los mismos virus. Sí, sí, claro. No, hay harto aquí que vamos a hablar. ¿Ya? Quería destacar algunas de las empresas que son más conocidas, ¿cierto? Como Kaspersky, Norton, de Symantec, AVG, Avira, el ESET, el Avast, ¿cierto? Bitdefender, Microsoft Security, McAfee, entre otros. ¿Cierto? El Norton de Symantec, el McAfee son los más antiguos. Vendría después viniendo el ESET y después quizás el resto. Sí, probablemente sí. Como a nivel de... se llamaba Panda, ¿no? Que no sé sí, si el Panda Antivirus. Es porque tenía, como tenía una voz española que te indicaba todo como virus detectado. Se ha neutralizado el virus. Sí. Su base de datos ha sido actualizada. Como bien... Sí. bien... Habían unas frases bastante hot, por decir que de Panda era una con sus frases hot, sí. Era muy amigable el asistente. Sí, claro, yo creo que... Oye, y bueno, de eso ya quedan pocos, como el McAfee sí, ya Norton y sí. McAfee. Bueno, sí, lo que pasa hay muchos que murieron. Hay muchos que murieron y hay muchos que se dedican a la seguridad en general. No solamente a seguridad a nivel de antivirus o contravirus, sino que a nivel informático general. Por ejemplo, Symantec, que tiene su marca Norton, ¿cierto? Bastante conocida. Ellos también venden certificados de seguridad, por ejemplo, para sitios web, para dominios, para servidores, etcétera. Y ahí que ellos tienen ya otro rubro que es distinto al de solamente los antivirus. Y tienen otras áreas dentro de Norton, de Symantec, que claramente, bueno, diversifican al final de cuentas sus servicios y productos para lo mismo, no depender de solamente un tema. Aquí, ¿qué es lo que dice Mestizo? Nos comenta, basado en mi desconocimiento de inseguridad informática, decidí protegerme mejor. Tiré un dado y la opción salió Kaspersky. Hasta el momento no he tenido problemas, al menos que se haya dado cuenta. Bueno, sí. Es bueno, es de los conocidos últimamente, ya lleva su buen tiempo, así que deben haber mejorado bastante. Y sí, mira, entre no estar asegurado o no tener el antivirus, es mejor tener un antivirus aunque sea gratis. ¿Y cuál? Bueno, cualquiera, el que te guste más. Puedes probar de todas formas. Yo en general siempre pruebo el Avast gratuitamente y ya está. Eso lo hago para cuando tengo que instalar antivirus en computadores Windows de clientes que me piden instalar antivirus. Pero en general yo no utilizo antivirus en mi computador, ni en el Mac, ni en el PC. Vamos a hablar sobre el tema de Mac, pero yéndonos como más al tema de PC, en PC tampoco tengo antivirus. Creo que ocupan... Windows. En Windows, Defender. Sí. No, ninguno. ¿Tú tienes Bitdefender? Sí, yo tengo el antivirus que viene con Windows, ¿no? Ah, perfecto. Ya. El Microsoft Defender, ya. Sí. Sí, perfecto. Sí, bueno, ese es el que viene por defecto y es como una especie de firewall y antivirus a la vez, pero cumple como lo básico. Y sí, es algo, pero fuera de eso, adicionalmente se le puede instalar un antivirus. Y yo personalmente nunca instalo en mis computadores con Windows un antivirus, porque cargan mucho recurso al inicio. Si tienen un disco duro, un computador con disco duro, lo que menos recomendable es que pongan un antivirus, porque de verdad hace sobrecargar mucho el inicio de partida del computador. Y es muy pesado. Entonces, de verdad, si van a tener un computador con disco duro hoy en día, es mejor que le pongan un disco sólido y luego le instalen un antivirus
para que funcione bien, porque si no va a estar como corto de memoria, va a andar lento, se va a demorar mucho en partir. El McAfee, por ejemplo, es muy pesado, tiene muchos servicios que parten con el computador, etcétera. Entonces, recomendable, bueno, si pueden, uno, tener la actitud de responsabilidad en un mundo digital que podemos ser vulnerables ante múltiples cosas, pueden evitarse el antivirus y bueno, y por seguridad estar respaldando su información en algún medio extraíble o vía red con contraseña, etcétera. Pero si es que son como, bueno, el común de la gente que no conoce muy bien sobre lo que vamos a hablar más adelante y todos los tipos de vulnerabilidades y cuidados que hay que tener, es preferible tener un antivirus. Ahora, el antivirus solamente va a solucionar una parte del problema, que es que nos lleguen virus. Pero hay otra parte que no tiene que ver con virus, sino que tiene que ver con aprovechamiento de desinformación y desconocimiento nuestro de vulnerabilidades que nos pueden suceder solamente gracias a nosotros mismos. Significa que tenemos que estar en conocimiento de que posiblemente podamos estar frente a alguna potencial vulnerabilidad a nosotros mismos y no entregar o no facilitar entregar nuestros datos o acceso a nuestro computador o a nuestros dispositivos para que puedan sacar información. Esto es, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, como los adware, malware, troyanos, etcétera, que en definitiva hay muchos que se pueden instalar en nuestros dispositivos sin nuestro consentimiento, entre comillas, porque casi todo, al final de cuentas, pasa por nuestro consentimiento de una u otra forma, y el resto que pasa ya más claramente por nuestro consentimiento, que al final nosotros somos los que le damos el acceso, sin quererlo, o sin saberlo, evidentemente, y al final terminamos infectando nuestro dispositivo y entregamos nuestros accesos a las personas que quieran vulnerarlo. Sí, está el bot consciente, dice que no tiene antivirus, pero tampoco se mete en tonteras. Muchas veces es porque uno está metiéndose en tonteras, anda haciendo cosas medio arriesgadas, que baja archivos que son medio desconocidos. Si uno no, o sea, por ejemplo, si uno tiene un computador con el virus de Windows, ya, el antivirus de Windows, perdón, y no navega mucho, y tiene, por ejemplo, el navegador Brave, y tiene un respaldo en la cloud, o un Nash, qué sé yo, no debería tener problemas. No debería tener problemas. Cuando uno se mete en tonteras es cuando tiene problemas. Sí, sí, claro, bueno, a eso mismo es lo que me estaba refiriendo, que en definitiva, cuando uno ya va conociendo un poquitito más sobre estas cosas, la idea es precisamente ir resguardándose respecto de las cosas que nos pueden suceder en Internet. Es súper relevante el estar en conocimiento de todo eso, porque así no, al final de cuentas, nos pueden pasar a llevar de múltiples formas sin saberlo y nada, pues al final de cuentas vamos a estar entregando como en bandeja nuestras cosas, nuestros datos. Bueno, entonces seguimos avanzando. Aquí Andrew Matías, un saludo. Aprovechamos a saludar ahí al bot consciente. Buenas, ¿qué tal? Andrew Matías dice, yo ni uso antivirus, hasta Windows Defender lo desactivé. Sí, bueno, también me pasa lo mismo. También tengo que desactivar el Windows Defender para muchas cosas. Y sí, como dice Andrew, al final de cuentas depende del usuario. Cada uno, en dependencia de su expertise y conocimiento, va o no a instalar o no software de seguridad en dependencia del conocimiento que tenga y la experiencia. Al final de cuentas, si lo has hecho bien de alguna forma y no te ha llegado virus sin tener antivirus, bueno, algo tienes que estar haciendo bien. Ahora, toma nota de las cosas que vamos a revisar más adelante, porque no vaya a ser de que solamente te recuerdaste con los virus, pero no contra las vulnerabilidades hacia uno mismo. Al final de cuentas que son fraudes, por decirlo así. El bot consciente aquí dice, a veces mi computador me bota los videos del FE por virus. Oh, y eso que ni tiene antivirus. Oh, qué pesado.
Me dices, a los pocos días de activar el antivirus, en un momento usando Google, de repente me salió un mensaje de Google, estaba intentando activar la cámara. Wow, mira, ¿viste? Es por eso que últimamente, bueno, los navegadores también, ya con las últimas actualizaciones han comenzado a incorporar sistemas de notificación y de consulta de cuándo se quiere permitir el acceso a la cámara y al micrófono para que no sea arbitrario y no avisado, ¿cierto? A través de algún software que esté intentando aprovecharse de la conexión. Pero, ojo, porque hay mucho código malicioso existente que pueden tener prendida la cámara y el micrófono sin encender la luz ni avisarte de nada, y eso ya sería un problema. Pero no pasan directamente por el navegador, como el caso de lo que te sucedió a ti, pero sí pasa a nivel de software, como de programa, que uno le da el acceso y ya está. Eso fue todo. No necesitas más. Así que, bueno, vamos a avanzar. Mientras tanto, tenemos, bueno, los firewall, que son, en español, al final de cuentas, una barrera de fuego. Esta barrera de fuego es la forma simbólica que se le dice al final, o cortafuego, ¿cierto? Que al final de cuentas hace la analogía de que entre nosotros e Internet, ¿cierto? Hay un espacio en la mitad que se le llama cortafuegos o firewall, que en definitiva hace que filtrar ciertos accesos o ciertos comportamientos de usuarios hacia nosotros, que puedan ser sospechosas, que puedan ser fraudulentas, que puedan aprovechar algún tipo de vulnerabilidad a través de algún puerto, de algún protocolo, ¿cierto? También pueden evitar algo que vamos a ver un poco más adelante, que se llama el DDoS, que es denegación de servicio, ¿cierto? Y en definitiva los firewall lo que hacen son un hardware en general, son cajas o máquinas, por decirlo, como un computador, que reciben las señales de internet salientes y al final y también las entrantes, y en definitiva filtra qué es lo que tiene que entrar y salir para resguardarnos y para asegurarnos también de lo que nos va a llegar o de a dónde queremos salir, si tienen buena reputación, mala reputación. Es como un pequeño sistema de antivirus que no ve virus, pero sí ve conexiones de internet o conexiones de red, interna y externamente hacia internet, y que también nos cuida de muchos accesos que puedan ser, por ejemplo, forzados, entre otros. Ya, pero en definitiva el firewall, también podemos encontrarnos con firewall de tipo software, ¿cierto? Como el caso de Windows, que tiene el firewall de Windows, y también podemos encontrarnos con firewall en Mac, con firewall en Linux, y son todos firewall que son basados en software, que en definitiva el sistema operativo junto con el procesador y los diferentes dispositivos de conexiones de redes tienen que analizar y verificar los paquetes recibidos, enviados, etcétera, para que no haya robo, no haya pérdida de información, o que de pronto se haya bypassado hacia algún otro lado, etcétera. Y al final de cuentas, bueno, eso también nos pueden cuidar los software de firewall, que también miden cuántos datos entran, cuántos salen, de dónde se están conectando, qué archivo está solicitando el acceso a internet, cuál no, o uno puede armar también las políticas de qué archivo quiero que se pueda conectar a internet, qué archivo, qué programa no quiero que se conecte a internet. Así que ahí hay hartas técnicas, trucos y estrategias para diferentes tipos de situaciones y programas que se puede utilizar el tema del firewall. Y bueno, siguiendo con el tema de seguridad y habiendo visto el tema de los firewall, pasamos a ver los tipos de virus. Ya aquí que vamos a hablar de una lista que es un poquitito más extensa, pero vamos a intentar hacer algo bastante rápido, sencillo y práctico de cada uno de ellos para que no nos mareemos ni confundamos tanto. Y al final de cuentas, todas estas cosas son malas, que es lo que tienen en común, y que todas intentan aprovecharse de nosotros, ya sea de forma activa o pasiva, con consentimiento o sin consentimiento, que ya vamos a ver cuáles son esos casos. Federador. Sí, perdona, me caí un
un momento, no sé qué Sí, pasaba. sí. Y para mí, de los que tú me estás mostrando ahí, el que más le tengo miedo, digamos, es el ransomware. Sí, Es sí, el que bueno, más, es el que más encuentro que es el más peludo. el ransomware, si bien, bueno, es el que se conoce últimamente porque han habido grandes noticias, ¿cierto?, a nivel mundial de grandes caídas de seguridad en empresas multinacionales, gracias, multinacionales. Entonces, bueno, y esto ha sucedido alrededor del año 2000. ¿Cuándo fue? ¿El año 2013? Más o Un menos, poco, 2014. sí, sí, ¿Qué fue? bueno, yo me ¿Qué hubo? acuerdo trabajar en un hotel, el ¿Ya? 2016 le pasó al computador de los conserjes, le pasó. Mira, ¿viste? ¿Y te acuerdas que Windows debe haber tenido? Tenía Windows 7. Windows 7, perfecto, ok. Bueno, porque pasó que con el ransomware que hubo ese año, bueno, 2016, etcétera, los Windows que eran más antiguos a Windows 10, es decir, aquellos computadores que estaban con Windows 8 hacia abajo, los con Windows 8, solo los que tenían las últimas actualizaciones podían haberse salvado del ransomware, pero no eran todos. Y los que tenían Windows 10 también ya tenían hartas seguridades contra el ransomware, pero todos los demás que estaban funcionando con Windows 7 o versiones antiguas de Windows Server, por ejemplo, versiones más anteriores como la 2012, etcétera, ni aún con las últimas actualizaciones tenían el resguardo contra el ransomware. Sí. Así que no, es todo un tema y ya vamos a ver por qué es importante el ransomware. Entonces, bueno, si bien no detectas aquí cuál es o no detectas todos, vamos a revisarlo. Estamos populares, Benja. Los clientes. Sí, los clientes, ya. Entonces, bueno, el primero es que vamos a conversar es del malware, ¿ya? Y el malware, no sé si tú lo has escuchado, lo has oído. El malware, sí. Son como publicidad, ¿no? Publicidad sin cesar. Y que te bombardean. Creo que era Ya, eso. no, ese es otro, ese es el adware. También lo vamos a ver, ¿ya? ¿Y Pero en cuál era el definitiva, malware entonces? bueno, el malware, para que sepas así, es bastante sencillo, como lo dice el nombre, o como se puede pensar que lo describe el nombre. El ware viene de software, ¿cierto? Al final de cuentas habla de un software, un programa, es un tipo de software. Y el Pero mal, where es uso. sí, pero Software. el ware viene de software, viene de programa. Y Sí, el sí. malware viene a referirse al final de cuentas a un programa Malo. malo o un programa fraudulento, un programa malicioso, ¿ya? Y al final de cuentas, claro, es un tipo de programa malicioso, maligno, ¿cierto? O que tiene alguna mala intención, ya sea de infectarnos, robarnos información, cualquier cosa, cualquier acción que sea dañina para nosotros, al final de cuentas podría ser tomado como un malware. Entonces tenemos, por ejemplo, los virus y tenemos los malware, que serían todos aquellos otros software que no son virus, que los virus también serían software, pero se hacen las diferencias entre los virus y los malware. Y dentro del malware tenemos el phishing, el scamming, los troyanos, etcétera, etcétera. Y dentro de los virus también tenemos diferentes tipos de virus que también están organizados por el tipo de daño que hacen, por el tipo de infección o por cómo se infectan, etcétera. Y son dos cosas por separado, por eso que hay software, ¿cierto? Antivirus y otros que son anti-malware. Tenemos antivirus que ya los vimos como ESET, Norton, Symantec, ¿cierto?
la Avast, la Avira, la VG, etc. Y también tenemos malware como Malwarebytes, Anti-Malware, y tenemos otro software como CCleaner o Clean My Mac, etcétera, que pueden detectar algunos de los miles o millones de malware existentes e intentar eliminarlos de nuestra computadora. Son complementarios los antivirus en general. Sí. Bueno, ahora los antivirus se han expandido harto, los malware y todo, pero sí, bueno, eran complementarios. Sí. Eran el Lavasoft, me acuerdo. El Lavasoft, sí, pues. Bueno, precisamente de lo mismo es que los antivirus, donde antes solamente eran antivirus, con el proceso de modernización y evolución informática, han ido apareciendo diferentes formas distintas de atacarnos que no sean solamente a través de virus. Y ahí las empresas han estado expandiendo sus áreas de negocio para desarrollar software que sean o complementarios o sean incluidos, ¿cierto? Integrados, sistemas de antivirus con antimalware y otros servicios de seguridad. Y VPN y todas las payasas. Y VPN y todas las cosas que ya vamos a revisar. Entonces, bueno, como estamos hablando del tema del malware, son todos aquellos comportamientos o software que al final de cuentas quieran aprovecharse de nosotros y generar algún tipo de daño en nuestro equipo o en robos en nuestros datos. Así que en definitiva eso es al final de cuentas un malware, cualquier tipo de software que sea dañino para nosotros, digitalmente hablando. El adware es distinto, pero es un tipo de malware, porque en definitiva el adware nosotros tampoco lo pedimos, tampoco lo solicitamos, llega simplemente, y hay algunos software que nosotros podemos, algunos programas que nosotros podemos instalar en nuestros computadores que pueden incluso traernos más publicidad de la que ya tenemos. Entonces, el adware, para que vayamos poniéndonos un poquitito a tono, los que no conozcan lo que es el adware lo podemos decomponer en add y en ware. Ware, entonces, en este caso, vendría siendo la parte que simbolizaría la parte de software, la parte del programa, y el ad viene de el advertising, que sería la publicidad. Entonces, es un software de publicidad o un software que nos podría o nos entrega cierta publicidad en diferentes partes o momentos de nuestra computadora. Esto es el adware, por ejemplo, para los que quieran analizarlo prácticamente si tienen o no tienen adware, es cuando les aparece publicidad en ventanitas, en pestañas, en burbujas, aparecen de pronto en el escritorio. Todo eso es adware, porque al final de cuentas es publicidad que nosotros no pedimos y que está ahí dando vuelta. Pero la gran diferencia es que hay softwares, por ejemplo, hay programas para quitar adware, es decir, para quitar publicidad de los navegadores, pero que a la vez también instalan y también permiten que entre otra publicidad también para poder sustentar, en este caso, por ejemplo, el programa, y es parte del negocio también. Pues. Últimamente, por ejemplo, Apple, entre otros navegadores, pero esencialmente Apple ha estado en confrontación, por ejemplo, con Facebook por el tema de la privacidad respecto desde el iOS 14 en adelante, por la entrega y compartición de los datos privados de los usuarios respecto al comportamiento y su actitud digital en sus diferentes medios, redes sociales, etc. Y precisamente también pusieron un filtro de publicidad, que el navegador de Safari, que viene incluido con el iPhone, viene con un sistema que bloquearía gran parte de la publicidad que pueda aparecer por recomendación, por ejemplo, en Facebook y en otros sitios web, por ejemplo, y que esto vendría siendo como un puntapié para las empresas de publicidad, evidentemente, que se dedican a esto y que logran a veces
grandes tajadas de dinero por este concepto. Entonces, en definitiva, bueno, el adware viene siendo toda aquella publicidad que puede ser engañosa, puede ser de mala o dudosa reputación, etcétera, pero que en definitiva buscaría siempre mostrarnos más publicidad y más publicidad y más publicidad. Y aquí también hay navegadores como Chrome que también son altamente susceptibles a la instalación de software de terceros para el navegador, o extensiones como se les llama, que al final de cuentas uno le pone sí, aceptar, y llena el Chrome de extensiones, uno no sabe de dónde vienen, ni para qué propósito están hechos, o si el propósito que dicen para el cual fueron creadas de verdad es para el cual se utiliza o no. Y muchas veces esos mismos programitas chiquititos o extensiones que instalamos en los navegadores, en esencialmente Chrome y Firefox, son los que terminan infectando nuestros computadores y los otros navegadores y hacen que nos comiencen a aparecer publicidad de forma escandalosa. Si es el caso que les sucede a ustedes, les recomiendo primero revisar las extensiones y complementos adicionales que tengan instalados en sus navegadores y los deshabiliten o los quiten. Reinicien el computador y luego de eso pueden revisar si efectivamente baja la cantidad de publicidad o si bien desaparece por completo. Pero ojalá que desaparezca por completo. Ahora pasamos a otro concepto, ¿cierto? Que también es bastante conocido, que viene siendo el spyware, ¿cierto? Y como el nombre también lo dice, el spyware está compuesto por una parte que es un programa, ¿cierto? Es decir, es un software. Y por el otro lado tenemos el spy, que es un espía, y por ende esto es un programa espía, que al final de cuentas es un tipo de malware que va a recopilar y va a obtener información de nuestro computador de diferentes formas, a través del navegador, a través de un programa, va a enviar esa información a través de internet a otra persona, y anda a saber tú qué van a hacer con esa información. Podemos estar o no en conocimiento si es que se enviaron esa información o no. La gran mayoría de las veces los programas espías, como el mismo nombre lo dice, la idea es que no se sepa que nos sacaron información del computador sin nuestro consentimiento, y no el estar avisando, evidentemente. Pero en esencia, el spyware, como podemos ver en esta diapositiva, en esta ilustración, tiene que ver al final de cuentas con diferentes formas de ataques que lo que quieren hacer es entrar a nuestro computador para robar nuestra información y robar nuestra privacidad y datos nuestros para después ser utilizados en otras cosas. Así que vamos a ir avanzando un poquitito más para que nos alcance aquí el tiempo. Luego tenemos el DDoS, que es otro tipo de ataque. Es un tipo de ataque mucho menos frecuente, por ejemplo, a personas, ¿ya? Sino bien esto está orientado esencialmente a servidores y empresas, ¿ya? Y el DDoS, que en definitiva es conocido como ataque de denegación de servicio, lo que hace al final de cuentas es un ataque a un servidor en específico o a un computador en específico de forma descentralizada y de forma masiva. Significa esto que, por ejemplo, nosotros tenemos un servidor web, por ejemplo, servidor de mail, etcétera, con XIP, y está funcionando todo súper bien, y de pronto comenzamos a recibir 500, 1000, 1500 solicitudes por segundo de solicitudes de personas o computadores que están solicitando acceder a nuestro sitio web. Al final de cuentas, lo que hace esto es que de forma masiva y descentralizada hay tal magnitud de conexiones por segundo a un mismo computador que al final de cuentas hace que este servicio o este servidor se caiga, se cuelgue, se quede pegado y no pueda realizar la función del servicio que se le está o que está sirviendo.
por ende requiere, uno, que baje la cantidad de solicitudes para poder comenzar a procesarlas, o bien resetear el equipo o el servidor en este caso. Y para esto también hay servicios y firewalls que nos sirven para evitar este tipo de vulnerabilidades a través del análisis y límite de cantidad de conexiones simultáneas por segundo que los firewalls no es que sean capaces de procesar, sino que tengan reglamentado que son capaces de permitir sobre o hasta X cantidad de conexiones por segundo para evitar que se caiga el servidor por exceso de solicitudes. También hay otros servicios externos, por ejemplo, los CDN, los Content Delivery Network, que vamos a ver si es que alcanzamos a revisarlo el día de hoy, al final de este capítulo, que al final de cuentas permiten una conexión entre el dominio y el hosting, que hay un intermediario que es un servicio de tercero, que sería este CDN o este Content Delivery Network o esta red descentralizada de entrega y distribución de contenido, y que vienen también muchos con sistemas de detección de ataque de DOS o detección de ataque de denegación de servicio de dominio, permitiendo que cuando la conexión entre el dominio al servidor, entre medio está este CDN, detecta la conexión de DDoS que se quiere realizar y la bloquea inmediatamente, haciendo que nuestro servidor quede inmediatamente resguardado ante este ataque y siga funcionando con normal funcionalidad. Y en esta diapositiva, al final de cuentas, podemos ver cómo una persona comanda esto de arriba hacia abajo, una persona, en este caso el hacker, ¿cierto? Vendría siendo la persona que quiere vulnerar nuestro sistema, se conecta remotamente a múltiples computadores que puedan ser computadores de personas que son consumidores común y corriente, o pueden ser servidores de empresa, o pueden ser de diferentes tipos de dispositivos, incluyendo dispositivos móviles, y con un clic, por ejemplo, activa un código su código de virus para poder realizar una solicitud de acceso a un sitio o a un servidor en específico, y con eso realiza remotamente una conexión desde miles de dispositivos a nuestro sitio web o nuestro servidor, haciendo que se caiga. Te están llamando. Sí. Si quieres, me das un segundo y si quieres puedes mostrar los auspiciadores. Sí, vamos a mostrar los pisadores. Ya, yo voy a contestar. Ya, dale. Bueno, vamos a los auspiciadores, estimados oyentes de radio. No, vamos a los auspiciadores. Vamos a los auspiciadores. Empanadas Memé, receta familiar. Si a usted le gustan las empanadas, tiene una fascinación por las empanadas, sobre todo de recetas caseras, chilenas, que le apetecen siempre. A mí me encantan las empanadas personalmente. Y empanadas probadas y reprobadas, pero no de repruebo, sino que probadas y requete contraprobadas de agentes en nuestro sector. Estas empanadas son riquísimas y las pueden pedir a través de Facebook, Instagram, ahí tienen el código QR para llamarlos. Empanadas Memé receta familiar. Están en la quinta región, específicamente en Viña, cerca de la estación de buses, ahí lo pueden ubicar. Así que Empanadas Memé receta familiar, no te lo olvides, muchacho. Y por último, decirles algo, que estas empresas son del sector. Siempre se habla que hay que apoyar a la gente en nuestro sector.
siempre se habla de que no hay que tirar fuego amigo, etcétera. Ya, ahí está su oportunidad. Apoye a BCR y Empanada. Ya, dele nomás. Dale, Beja. Y ahí sí, disculpa que estaba muteado. Ya bueno, súper buena la publicidad, así que bueno, vamos a continuar si ya nos va quedando poquitito. Ahí igual estamos viendo los comentarios, así que dejen sus comentarios. Y les recordamos poner me gusta, suscribirse al canal, poner la campanita para activar las notificaciones de video y dejen su comentario. Y ahí bueno, vamos a pasar ahora al famoso ransomware, ¿cierto? Que bien mencionabas. Para poder nuevamente seguir con la misma línea de composición del nombre al final de cuentas, ransomware viene al final de cuentas, el ware, como ya sabemos, viene de software, por ende ya sabemos que es un tipo de software, y el ransom al final de cuentas es una forma de decir de secuestro y de datos, ¿ya? Por el cual al final de cuentas se accede a nuestro computador y se encripta o se prohíbe el acceso a nuestra información. Vamos a pasar la diapositiva para aquí dejar un cuadrito que en definitiva ejemplifica de forma práctica y sencilla el funcionamiento del ransomware. Y para que puedan hacer un poco de conocimiento, es toda aquella vulneración en la cual al final de cuentas no podemos acceder a nuestra información en nuestro computador porque ha sido encriptada a través de una contraseña que solamente el hacker tiene y que pide, por lo general, algún tipo de rescate, ya sea monetario o en otro formato, para poder rescatar y para poder desencriptar nuestros archivos y poder tener acceso a ellos. Muchas veces el pago de estos dineros o en especies o lo que solicite el hacker no asegura que nuestra información va a ser desencriptada y devuelta o que se nos va a entregar la contraseña para desencriptar. Y tampoco nos asegura que en un futuro podamos ser nuevamente víctimas de este tipo de vulneración. Y para poder hacer un recuerdo, así como bien lo decía Federador, el año cerca del 2016, también creo que el 2013, también cuando hubo otro ataque acá en Chile de negación de servicio y de ransomware, bastante grave por lo demás. Precisamente lo que hacía eran que múltiples servidores, computadores, discos en red que estaban conectados sin contraseña y sin seguridad, computadores sin actualizaciones, etcétera, fueron vulnerables con ransomware y se les bloqueó y encriptó la información y muchos no lograron obtener de vuelta sus claves, muchos formatearon al principio, a otros se les logró entregar los códigos pero ya habían formateado, otros lograron recuperar la información gracias a algunos códigos que fueron recuperados para poder desencriptar y otros que simplemente tuvieron que utilizar respaldos o algunos servicios o servidores o instituciones, empresas, vieron que sus respaldos cuando estaban conectados en red y la red no estaba protegida también fueron encriptados, así que los computadores, servidores, respaldos y muchas empresas se vieron caer por este tipo de ataque y lo que se había logrado descubrir que este ransomware al final de cuentas que es impuesto por un hacker a través de una vulneración de seguridad, a través de algún programa o algún complemento o algún archivo que podemos haber abierto y que puede haber sido un archivo de imagen, un archivo PDF y vimos la información, pero por detrás no sabíamos que probablemente se nos estaba infiltrando un acceso y un programa que no se iba a activar hasta que el hacker quisiera, haciendo primeramente una fase de infección masiva y luego de la infección masiva puede hacer activación masiva también del virus para la encriptación de la información y comenzar a solicitar rescates y pagos por ello. Aquí tenemos otro tema, ya que viene siendo el scamming. No, por si no lo conocen,
y vamos a ver también después el phishing. Pero al final de cuentas, bueno, el scamming es un término para definir al final de cuentas las estafas que se pueden realizar a través de medios electrónicos. Si se fijan, el scamming ya no es un ware, ya no es un software, no es un programa, sino que es una acción, ¿cierto? El hacer scamming es el hacer estafas a través de medios electrónicos, que pueden ser, por ejemplo, a través de correos electrónicos, donde a nosotros se nos pide entregar una contraseña, ¿cierto? Resetear una contraseña, o nos llegan correos del banco para mandar las claves de una tarjeta, o diferentes formas de las cuales virtualmente se nos solicita alguna información que se hacen pasar por una entidad que de verdad no es, para robarnos los datos y ser utilizados. Esta es una de las formas como evidentes, entre comillas, que quería definir, que son no por voluntad, pero sí me refiero que es por irresponsabilidad de nosotros como usuarios, que si bien quiero dejar en claro que siempre hay responsabilidad del usuario, tener el sistema operativo actualizado, tener la última versión del sistema operativo, tener antivirus, tener anti-malware, tener firewall, saber entrar a ciertas cosas y saber a dónde no entrar y dónde hacer clic, dónde no hacer clic, qué creer y qué no creer. Y aún así, por X motivo, de X forma, porque siempre están modernizándose, podemos también ser víctimas del scamming. Por ende, si podemos tener antivirus, podemos tener anti-malware y todo, y aún así podemos ser víctimas de scamming, porque al final somos nosotros mismos los que creemos que se nos está solicitando una información verídica de una empresa verídica, que al final no lo es, y estamos entregando al final de cuentas nuestros datos a un posible ladrón. Exacto. Bueno, el otro tema, dime. Sí, no, dale nomás. Pero de los que están ahí, ¿cuál es el que consideras tú que es más dañino? Bueno, evidentemente que yo creo que el que se sabe como más masivamente que ha generado más daño ha sido el ransomware. Han sido pocas veces, pero las pocas veces que han sucedido de forma masiva han sido muy grandes, a servidores con mucha información. Ha generado una cantidad de pérdidas muy grande. Pero no quiero disminuir la importancia al resto, porque si bien no son tan hablados por lo demás, pero sí son bien conocidos los términos, probablemente si hubiera alguna investigación que lograse cuantificar a lo largo del tiempo, probablemente pudiésemos decir de que los otros malware, fuera del ransomware, quizás puedan ser igual o peor en cantidad de veces y en cantidad de daño. Lo que pasa es que como el daño es tan segregado y fragmentado en tantos miles de millones de usuarios a la vez, que sufren de spam, de scamming, de phishing, de malware, de troyanos, de virus, etc. Pero claro, el ransomware podríamos definirlo como una misma tipo de malware que ha logrado infectar a mayor cantidad de dispositivos y con daños en pérdidas empresariales corporativas muy, muy, muy grandes. Porque si bien el DDoS también es denegación de servicio a servidores grandes, por ejemplo, no sé, pues a una ISAPRE, a algún departamento, a algún gobierno de algún estado, etc. El ataque de denegación de servicio prácticamente lo que intenta es botar el servidor, pero no vulnerarlo para poder sacar información. Ya eso es hacking, o el hacking, ¿cierto? Hackeo a un servidor, etcétera. De pronto puede partir por un DDoS, el tipo de ataque de denegación de servicio, para poder habilitar un acceso remoto de alguna forma. Pero claro, no es que genere daños el ataque de denegación de servicios. Bueno. Siguiendo con el tema, el phishing, como quizás van a poder darse cuenta que es bien parecido como al verbo de pescar, ¿cierto? De estar pescando, pero... Claro, con PH en vez de F.
pero es que es un PH, pero al final de cuentas es prácticamente, esa es la idea, o a eso es el simbolismo que quiere apelar el parecido de phishing, de la acción del verbo, con este concepto, que al final de cuentas hace alusión al método para poder engañarnos de alguna forma, pescando o pescándonos a nosotros, ¿cierto? Y nuestros datos y nuestra información para ser utilizadas de alguna forma. Y ahí es donde, por ejemplo, bueno, el phishing también es un tipo de engaño que no precisamente pretende ser meramente, por ejemplo, un spyware, pero sí a través de un spyware podemos hacer phishing para poder recopilar datos y también mal utilizarlos al final de cuentas. Pero el phishing al final es toda la vulneración y adquisición de contraseñas, tarjetas de crédito y datos como súper relevantes que puedan generarnos una pérdida sustanciosa. Puede ser a través de correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto, etc. Bueno, el cuento del tío es un phishing, es como un phishing, pero a la mala, en el fondo por teléfono. Pero Sí, el claro. cuento del tío es un phishing. El cuento del tío es un phishing, como tipo scamming también, porque también la idea es vulnerarnos y hacerse pasar muchas veces por otra empresa que de verdad no es, pero tiene toda la estructura, colores, logotipo, sitio web, etcétera, pero está en otro dominio, en otro nombre, en otro lado, que no es precisamente la misma empresa a la que estamos entrando. Entonces, claro, caemos ahí en una potencial vulneración. Aquí hay un pequeño gráfico que en definitiva muestra que para el phishing podemos ser objeto de phishing a través de mail, ¿cierto? De los spam, publicidad, ventanas, mensajes de texto, llamadas, cualquier forma que podamos entregar nuestros datos virtualmente, WhatsApp, etcétera. Bueno, los troyanos, que son bien famosos, los troyanos se conocen hace mucho tiempo, son bastante antiguos también, gran mayoría de ellos, y los troyanos, así como dice el nombre, hace mención a la gente de Troya, pero más que a la gente de Troya por el nombre troyanos, ¿cierto? Es el tipo virus troyano, ¿ya? Que se hace alusión a lo sucedido, conocido literalmente, ¿cierto? Con el caballo de Troya, en el cual se hace entrega de un archivo que dice ser de un tipo X, con X información, pero que por dentro viene oculto otra cosa, ¿cierto? A final de cuentas, el caballo de Troya, eso es lo que cuenta, cómo se infiltra un caballo de madera que dentro contenía otra cosa, ¿cierto? En este caso el troyano es una forma de malware o tipo virus, ¿cierto? Que se aloja en nuestro computador gracias a que nosotros le damos el acceso al abrir algún tipo de archivo, correo o algún tipo de acción y que nuestro computador queda inmediatamente comprometido para poder ser accedido remotamente y comandar y ejecutar y administrar y gestionar todo nuestro computador de forma remota, poder sacar archivos, resetearlo, abrir bandeja de CD, abrir sitios web, es decir, lo que sea. De hecho, muchos troyanos, para ir como uniendo ciertos datos, vamos a hacer una palla después de esto, con troyanos o de la forma de infección tipo troyano se logran introducir ciertos spyware, o ciertos malware para poder acceder a nuestra información. Dentro de los spyware, que son software de espías, tenemos, por ejemplo, los keyloggers, que son software registradores de teclas o de tecleo. Significa que todo lo que tecleamos en el teclado es registrado en este troyano, en este spyware, para enviar todo lo que escribimos remotamente a otra persona y así obtener nuestras contraseñas, correos electrónicos y todo lo que escribimos para poder aprovecharse de esa información. Así que
Harto tema. Aquí podemos ver un diagrama de cómo está ejemplificado el caballo de Troya y que dentro viene incluido con muchos códigos maliciosos o de dudosa procedencia. Benja, ¿qué te parece si lo continuamos la próxima semana? Sí, sí, obvio. Sí, no Y hay además problema. tendríamos que hacer un poco esto y además ver los otros software que nos había pedido el bot consciente, ver los otros software de Sí, de streaming. transmisión de esto, de Sí, streaming. sí. Tenemos pendiente, bueno, terminar con VPN, los CDN Sí, y también podemos ver el tema del streaming. sí, vamos a hacer entonces la segunda parte de la seguridad, digamos, y después un poco de streaming, a ver qué es lo que nos alcanza el tiempo. Perfecto. Me ¿Te parece parece, súper. Benja? Así que para que tú puedas trabajar y yo pueda ir a dormir. Súper. Estamos Así que, entonces. Me parece eh, súper. esti- estimados todos, disculpen las caídas, me caí, pero no se notó porque el Benja fue profe, bueno para hablar. Oh, se quedó la escoba ahí. Oh, no, y lo perdimos. Sí. Resucita, resucita. Bueno, VPN, CDN y CTM, dice. Bueno, Sí, estimados, bueno, estáis como el mismo avatar. sí, sorry. Es chistoso Sí, el bot inconsciente. sí. No, no es chistoso. No, no, no es chistoso. No es chistoso. No, es fome. No te molestan. Un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga, viva la libertad, viva la nación, viva Cristo Rey, no se den por vencidos, sigamos peleando la idea de la libertad, sigamos ganándole los espacios a la izquierda y sigamos apoyando este tipo de programas y las empresas de nuestro sector. Así que estén Así muy es. bien, que Dios los bendiga, que estén muy Muchas bien. gracias a todos. Que tengan buena tarde. Éxito. Igualmente, espérate, que tenemos video de fondo, ¿no? Tenemos viendo de fondo. Sí, el video determinó. Exacto. Que estén bien, hasta luego.